Bienvenidos y bienvenidas a la última edición de este año, este 2025, de Milim, donde siempre elegimos una palabra. Y en este caso también, como siempre, tenemos un invitado, en este caso invitada a la rabina Debbie Rosenberg, que eligió la palabra Or, luz, en esta festividad muy particular. Así que, Debbie, todo tuyo. Bueno, y si podemos vernos nosotros, ya Ah, sí, así perfecto. en vista para que nos veamos entre todos. Dame un segundo y hacemos eso. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. A mí me gusta poder encontrarnos, bueno, virtualmente a veces que tiene sus ventajas, porque así con un clic nos podemos encontrar, no implica movilizarse, recorremos el continente. Y por eso también elegí no hacer presentaciones, porque si no, no nos vemos. Y la idea de ver y no ver está muy relacionada con el tema de hoy. Cuando estábamos pensando en la palabra, mes de diciembre, Hanukkah, no había mucho para pensar. ¿Cómo saludamos en Hanukkah? Hanukkah Sameach. Bien, pero hay otra manera de saludar que tiene que ver con la palabra, la milá de hoy, que es Or. Hag Aor Hag y Aurim Sameach. Aurim. Aurim, Or, Urim, que se relaciona, es el plural de la palabra Or. ¿Por qué se dice también? Muchas veces uno dice Haga Urim Sameach y hace mucho, cuando lo escuché por primera vez, digo, no, se equivocó, no es Purim. Haga Urim Sameach suena con Hag Purim Sameach. No, Haga Urim Sameach es la manera que tenemos para saludar también en Hanukkah. ¿Por qué Urim y no Or? ¿Por qué varias? Y pues la fiesta de las Por Son los luces, ocho, varias. por los se 8 Los días. ponen 8 días, varias velas. supongo. Son 8 velas las que Muy estamos bien. encendiendo de Hanukkah. Y cuando uno piensa en el significado de la palabra or y en la cantidad de veces que aparecen nuestras fuentes, realmente en el recorrido iba a ir por diferentes lados, pero lo maravilloso de estudiar para transmitir es que también uno va buscando un sentido en cada ocasión, y quiero compartir el que pienso para el día de hoy, para este momento, y para también estos tiempos para el pueblo judío, porque siempre hay que tratar de revisar la lucha de los macabeos y cada una de las festividades al día de hoy, y el sentido de la palabra luz en este contexto. Y vamos a hacer un recorrido que yo, mientras estaba estudiando, pensaba en una frase de sentido común. Después vamos a ir al Tanaj, al Talmud, un poquito de Kabbalah, todo. Pero hay una frase de sentido común que quiero deconstruir. ¿Vieron que a veces se dice la luz al final del túnel? ¿Qué significa la luz al final del túnel? ¿Qué sentido tiene esa luz al final del túnel? Y que si estás en un momento de oscuridad, al final siempre va a aparecer la luz. ¿Y qué hace esa luz? Y bueno, te ilumina. Guiarnos, Nos guiarnos. guía, bien. Yo quiero deconstruir eso, porque es verdad que nos da esperanza, una luz al final del camino y uno dice, la salvación está ahí y me está tal cual, como dijiste Cristina, me está guiando, me está llevando. Bueno, nosotros desde nuestra tradición somos los que tenemos que encender la luz. No tenemos que estar esperando que haya una luz que nos ilumine para decir, es por acá. Y creo que el recorrido también lo fuimos aprendiendo. Y de hecho no es la luz al final del camino, sino la luz al principio de todo. Y con eso vamos a comenzar, por supuesto. Seré muy obvia, pero tenemos que empezar con la palabra or en el inicio de todas nuestras fuentes, que ¿cuál es ese inicio? En Génesis, ¿no? La Claro, en creación. la Torá. En la Torá, Bereshit. en los 5 libros de Moshe, en el primero de esos 5 libros de Moshe, que se llama Bereishit. ¿Y por qué se llama Bereishit? Lo digo, se dice Bereshit, pero no tengo esa pronunciación tan dice que le agrego una i a todo y digo Bereishit en vez de Bereshit. Pero bueno, yo me autocritico, así como muchos de mis morot y demás, y después lo seguimos diciendo igual. Bereshit, ¿qué significa? En el comienzo. El En el comienzo. comienzo. Bereshit, Rosh, comienzo, Bereshit en el comienzo. Y uno dice en el comienzo de la luz, pero en realidad no dice en el comienzo de la luz. Dice Bereshit bara Elohim, en el principio, en el comienzo creó Dios, et hashamayim bet haaretz. ¿Qué es Shamayim?
Los Cielo. cielos, Los cielos. Ares, Cielo, la La tierra. tierra. la tierra. tierra. Me encanta porque la introducción del libro dice que Dios al principio creó los cielos y la tierra, pero no fue lo primero que creó. No importa, así empieza la historia. ¿Qué fue lo primero que creó? Todo El está hombre. oscuro, se hizo la luz. La luz. El hombre fue lo que creó en el sexto día, así que falta. Lo primero que creó fue la luz. Dice, perdón que hago en hebreo y en castellano, pero creo que si lo voy explicando van escuchando hebreo y vamos entendiendo igual. Si solamente vamos traduciendo y explicando como un cuento, se pierden de la fuente. Y yo lo tengo seleccionado, pero también tengo aquí un Tanaj, que es el libro que compila todos los libros, o sea, la Torá escrita está compuesta por la Biblia hebrea y los primeros 5 libros, o el primer libro del Tanaj, es la Torá. Y siempre tenemos que tener la oportunidad de ir al libro, no de solamente contarlo por encima. Y en un momento, por supuesto, en este primer capítulo, se hace como una introducción general. Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, en realidad no va a crearlo en ese primer día. Y después dice, Vayomer Elohim Yehi Or. Vayomer Elohim, ¿quién es Elohim? Y dijo Dios. Dios es Dios. Dios. Dijo el Dios, de la Elohim es justicia. Dios. Dijo Dios, Yehi Or. ¿Qué Y dijo hubo Dios? luz. La Y Que hubo luz. luz. se hiciera la Que luz. haya Hubo luz. luz. Se hizo luz. Yeyor, y después sucedió Yeyor, y hubo luz. ¿Sí? O sea, lo primero, entonces acá aparece ya la luz en el tercero de los versículos de la Torá, ni bien empieza. ¿Cómo aparece la luz entonces desde nuestra tradición? No como al final de todo, sino como al principio, pero no es que aparece. ¿Cómo es que está la luz? Porque está bien, dijeron, bueno, y fue la luz, sí, pero fue la luz, no es que apareció de repente. Se hizo, ¿Cómo después apareció? después del vacío hizo un vacío y el vacío como que se corrió y apareció la luz. Claro, Dios se retrajo. Claro, igual me encanta porque tienen conocimientos muy profundos que explican esta parte que queda como que Dios solamente habló. Pero simplemente me refería que es algo apareció por la palabra de Dios porque Dios la creó. Sí. Por ahora la luz nos llega, y desde un inicio de todo, a través de la palabra de Dios creada. ¿Sí? Y ahí Hecho. tenemos la primera referencia a la luz. La verdad que podríamos seguir con los patriarcas y cómo figura la idea de luz y la palabra luz a través de los patriarcas, pero voy a hacer un salto. Y desde la primera parte de la Torá vamos a ir avanzando y vamos a ir a Moshe. ¿Por qué voy a ir a Moshe? Por la zarza ardiente. Debería, ¿no? Que aparte Sí. tiene mucho que ver con esto que pasó con la luz, que esa luz que estaba como lo primero que fue creado, después esa luz fue oculta, se escondió, que vamos a leer un poquito de la Kabbalah, como figura esa luz que recorría todo el mundo y de repente no se vio más. Pero en realidad es antes de la zarza ardiente. Y ahí sí los voy a ir guiando como un recorrido entre esto que sucedió, que Dios distinguió la luz de la oscuridad, ¿sí? Y así distinguió al día de la noche. Y esto también tiene que ver con Moshe, con una parte de Moshe que tiene que ver con el principio de su historia. ¿Cómo comienza la historia de Moshe? De Moshe en sí mismo, no estoy diciendo de todo el contexto. ¿Cómo empieza la historia de Moshe? Que lo tiran Con al que los río. Exacto. Minashamaim, que fue sacado de Que las mataban aguas. primero a todos los primogénitos Bueno. y fue una Vamos a ir viendo, de sí evitar, sabemos digamos, la que, muerte. perdón Julio, sí, te interrumpí. Sí, no, que mataban a todos los primogénitos y bueno, era una forma, digamos, de poder salvar a Moshe, ¿no? Que bueno, Sí, Miriam tuvo una cuestión muy importante siguiendo el curso donde iba la canasta donde estaba Moshe, ¿no? bueno, en todo este contexto, que ahora vamos a ir leyendo puntualmente de la Torá, vamos a ir viendo la relación de Moshe con la luz. Y es antes de lo que es el Sne Boer, la zarza ardiente, que no se consumía, y es en este contexto que conocemos, en que el pueblo de Israel, que todavía no era pueblo, los hijos de Israel,
estaban en Egipto, que se multiplicaban, que Ah, apareció un faraón que no sabía qué hacían ahí o desconocía, porque dice lo Yadá, pero bueno, que no sabía o no reconocía. Las dos cosas implicaban que consideraba que había una nación que crecía y que podía dominar al pueblo egipcio, y algo tenían que hacer. Todavía no estoy llegando al punto central de la luz de Moshe, y ahora me voy a ir acercando. ¿Cuál fue la primera decisión que tuvo el faraón para poder dominar al pueblo de a los hijos de Israel en Egipto? dar a los primogénitos. Antes de eso, aumentó la carga de trabajo, Ah, pero sí. esto no los debilitó. Y después de eso, dijo a las parteras que ellas tendrían que, una vez que naciera un niño, matarlo y dejar vivir a las niñas. Las parteras no podían hacer algo así. ¿Y qué dijeron al faraón? ¿Por qué no cumplían con esa orden? Porque las mujeres tenían sin su ayuda el bebé. Son como Porque animales, decían. ellas iban a estar con el hombre del lado de Dios y no en contra de Dios, una cosa así, como que ellas iban a estar del lado de Dios. Claro, y la explicación al faraón técnica es, nosotros llegamos y ya lo tuvieron. ¿Qué Ah, podemos hacer? Y ahí se acerca el segundo capítulo del libro de Shmot, que dice, y fue un hombre, Bayel mi Beit Levi, fue un hombre, ¿de qué tribu? Leví. De Leví. Bien, de Levi. Bayel mi Beit Levi. Beit, ¿qué es? Casa. Bait, Y casa. casa, casa, de la casa casa, de Levi. Baikaj Baikaj et Bat Levi. ¿A quién tomó? Baikaj, ¿a quién tomó? a la Bat hija, Levi. ¿Ah? Perdón, Bet. la, hi- la hija. Una hija de Leví. ¿Va? Una hija de Leví, que quiere decir ya no era la hija directa de Leví. Una mujer de la tribu de Leví. Entonces, no sabemos quiénes son. Un hombre y una mujer que son anónimos, y la única referencia que tenemos es que son de la tribu de Leví. Sí, perdón, Sara, no escuché. Ah, pensé que dijiste algo, Sara. No, Entonces, no. la tomó quiere decir que la tomó como mujer. Batara y ya se embarazó la mujer, todo el tiempo la mujer. ¿Ustedes saben cómo se llama? Yochebed. Tiempo después nos enteramos que se La llama mamá Yochebed. de La Ojeda. mamá de La bajada de Moshe. Yochebed se llamaba la mamá, pero acá no figura, claramente no figura en todo este capítulo. Y Ambram se llamaba el papá. Acá dice Batara y ya Batelet Ben, y tuvo un hijo. Batikra Oto, perdón, Batere Oto Kitov. Y vio que Era Kitov, bueno, que era era bueno. bueno, como en la creación. Batere Oto Kitov U. Que él era bueno. Lo corté antes, pero que él era bueno. Batitz Peneus lo Shairahim. ¿Y qué hizo? Lo ocultó. ¿Cuánto tiempo? Shlosha Mm, Yerahim. Yareach. Lunas. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. meses. 3 meses. Meses. Y acá tenemos una referencia clara, aunque tal vez no es tan clara, pero las relaciones en la Torá no se hacen tampoco caprichosamente. Antes habíamos leído Bayar Elohim Etaor, no sé si lo habíamos llegado a leer, cuando Dios creó a la luz, así como cuando creó a cada cosa, dijo su visión sobre eso que creó. Cuando creó al hombre, a la mujer, a la humanidad, dijo Tov Meod. Y acá dijo, cuando creó a la luz, Vayomer Elohim et Haor Ki Tov. Y acá tenemos cuando la mamá vio a Moshe, dijo Ki Tov. Dijo lo mismo. Ahora, lo que se pregunta uno de los libros que también, porque está bueno conocer bibliografías y referencias, Lo Katuba Tanaj, un libro que dice, no está escrito en el Tanaj, es re polémico, muy polémico, que hay cosas que no se dicen directamente, que es de Avigdor Shinan y Yair Sakovitz,
es súper interesante, son análisis de, por ejemplo, en este caso analizan el nacimiento de Moshe. Y recién estamos por una primera parte hasta llegar al final de la luz, pero no Gaby, como al final del camino. Sí, Beth. no, perdón, me estaba Ah, muteada. perdón, pensé que estabas preguntando algo. A partir de ese Kitob, hay una relación entre el nacimiento de Moshe y la creación de la luz, diciendo que cuando nació Moshe, si usamos el mismo término, que Dios así valoró a a la creación de la luz, y la mamá al ver a Moshe también dijo Kitob, eso quiere decir que cuando nació Moshe se iluminó la habitación de luz. ¿Y por qué también se establece esta relación? Porque en este libro dicen, qué raro, ¿no? En la Torá, que no dicen el nombre de la madre y del padre de Moshe, que no dicen, por ejemplo, desde el principio, y tenía dos hermanos, una se llamaba Miriam, que era la mayor, y otro se Y llamaba Aarón. Aarón. No dicen nada, pero sí dicen que la mamá lo vio y dijo que era bueno, que lo apreció. Y les llama la atención porque es necesario aclarar que una mamá ve a su hijo y dice, qué lindo mi bebé. Entonces, No, como esa aclaración llama la atención, dicen por algo es. Entonces veamos ese Kitob. Uy, ese Kitob dice también cuándo se creó la luz. Entonces ese nacimiento de Moshe implica la luz que iluminó toda esa habitación, pero por otro lado, la oscuridad. Así como vemos que Dios creó a la luz y también la distinguió de la oscuridad, una vez que se iluminó y radió Moshe con su nacimiento, fue oculto. Y después ya no lo podía, sabemos la historia que dice que ya no lo podía ocultar más la mamá. ¿Qué es lo que hace la mamá para poder salvarlo? Lo pone en la canastita del río. Esa historia la conocemos todos. ¿Qué hace la mamá de Moshe para salvar a Moshe? lo pone en una Pone la canacita en el canastita agua, ¿En en el dónde? río, en el en río. el río. En el Yeor, que uno El- incluso podría hacer un juego de palabras y decir Yeor, luz. Dios. ¿Y la hermana? Y la hermana, ¿qué? Que no la mandó la mamá. La hermana fue, hay que decirlo, la hermana Ahí, aparece siguiendo y mirando. siguiendo, Cuidándolo, lo va cuidando. Claro. siguiendo Hay el camino. interpretaciones que dicen que la hermana vaticinó el nacimiento de Moshe. Y hay interpretaciones que dicen, fuentes en realidad, no interpretaciones, fuentes que dicen que también el papá sabía que iban a ser Moshe. Y que eso le dio miedo al papá y se lo contó a la mamá y le dio miedo y un miedo lógico por el veredicto que se avecinaba al nacer, al estar por nacer un niño en esa familia. Pero lo interesante fue que la mamá, después de ocultarlo para protegerlo, porque ya era evidente, lo colocaron en una canasta en el Yeor y todos realmente podían notar la presencia de un bebé en una canasta y lo puso justamente en el lugar donde, ¿qué pasaba? ¿Qué era el Yeor? El hilo. El lugar donde se juntaban todas las mujeres, digamos, Pero ¿qué más? ¿Qué había decidido el faraón? Como darle más carga a los hijos de Israel no sirvió para bajar su poder. Como las parteras no le hicieron caso, ¿qué fue lo que decidió el faraón? ¿Qué dijo a todos, a todo Egipto? Ojo. Dice, ordenó a todo el pueblo diciendo, Kola ben a Yoled, todo el niño que nazca, a Yeora Tashliheu, Tashlihu, lo tiran al Yeor. Ashley, Lo tienen que, Lo como tiene Tashlich, lo tienen que tirar tirar. al río, al Yeor, que es un afluente del Nilo. ¿Qué hace la madre? Y en estos contrastes, ¿no? Que estamos viendo, entre la luz y la oscuridad, para protegerlo lo pone justamente en ese espacio que aseguraba la muerte, pero para Moshe significó la salvación. Y el nombre Moshe, luego sí aparece quien justamente volviendo a los contrastes para poder maternar ese niño, aunque no amamantarlo porque sabemos que lo haría la madre de Moshe. ¿Quién aparece para salvarle la vida? La hermana del faraón.
La hija del La hija faraón. del faraón, La Batia. hija La del hija del faraón, que sería la primera persona que pensamos que seguiría la orden de su padre, fue quien lo salva. Y debemos decir también que en este libro algo que llama la atención es lo cortito que es este relato del nacimiento de Moshe. Porque tenemos, por ejemplo, otros relatos como el de Jacob y Isaac, que, bueno, no es que escriben páginas y páginas, pero sabemos que Isaac tenía, cuando nació tenía mucho vello, que Jacob se agarró del tobillo, cómo fue el parto, cómo fue el embarazo de la madre. Sabemos de Isaac todo el recorrido, y acá tenemos en eh, dos versículos que un hombre estuvo con una mujer y que la mujer tuvo un hijo. Y que ya el hijo lo vio y le pareció que era un lindo niño, mi lindo bebé, y lo escondió 3 meses. En dos Una versículos. pregunta, David. Sí, No solamente de Moshe se sabe, digamos, bueno, pero tampoco se sabe si vos vas un poquito más adelante, muchos de los hijos de Moshe. también, es cierto, pero Moshe, discúlpame Julio, tiene su crédito, ¿no? No, O sea, no, 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 es ya Moshe sé, no, no, por Rabbeinu. supuesto, pero viste, hay incógnitas que te aparecen por qué unos sí y otros no, ¿no? Pero bueno, No, evidentemente quizás porque no siguieron el camino y no eran buenos ejemplos, no sé, uno puede pensar eso. está muy bien, claramente Moshe sí lo fue, pero una de las interpretaciones es justamente estos contrastes de Moshe y de la humildad que él tenía, que en la Gadá no aparece tampoco, y que no aparece en la Gadá porque tenemos que recordar que la salvación del pueblo y ese recorrido fue de todo un pueblo y por parte de Dios, y Rab, no solamente centrarlo en Moshe. Rab, Y Inclusive no se esto sabe el lugar de justamente donde falleció, se sabe, digamos, la zona, pero no el lugar donde falleció Moshe. Y Rab, eso también es parte, es un capítulo de este libro, Donde falleció Moshe, que lo podremos ver en otra ocasión. Pero este libro apunta a esos pequeños detalles. ¿Por qué el nacimiento de Moshe se narra tan brevemente? Bueno, y acá se explaya un poquito y también hay otra cuestión. Que podemos, ¿puedo preguntar sí, algo? Su. Sí, sí, claro, Su. ¿Por qué no le hacen el Brit Milá? Bien. Porque dicen que nace ya con el Brit Milá hecho. Pero después Pero también vemos después, en un pero Midrash, y después, después se lo hace Tzipora. ah, está bien. Pero los padres, pero no se relata, por ejemplo, claro. O Y decís vos que no, crees, claro, como es oculto, claro, Claro. sería muy, poder hacer un Brit Milá en esas circunstancias, sería muy con un evidente, bebé sería muy notorio, muy notorio, claro. Perfecto. por un tema de vida, pero incluso dicen, con esta misma pregunta tuya, es decir, ¿cómo Moshe no va a tener hecho el Brit Milá en el momento que corresponde? Bueno, Tres ahí también meses, hay un Midrash teniendo que tres dice, meses, ¿eh? estando 3 meses con su familia. Claro, hay un Midrash que dice porque él ya nació con el Brit Milá hecho, pero en la Torá mismo dice que fue Tzipora Ujú. la que lo hizo y después era una situación común a todos los hijos de Israel con el tiempo viviendo en Egipto, por lo cual dicen que después, sí, cuando ya recibieron la Torá y antes de entrar a Eretz Israel iban a hacer, tenían que hacer el Brit Milá. Es también un tema. Pero estamos ahora con el tema de la luz y antes de terminar con la parte de Moshe, porque tenemos que continuar con la antorcha, no sé, no nos podemos centrar en Moshe, estamos en Hanukkah y tenemos que seguir. Algo que también es importante destacar es que esta historia nosotros la centramos, la salvación, no en Moshe, sino en Dios. Y hay otra historia que sabemos que es muy similar, que sí la centra en la persona y que también su palabra tiene mucho que ver su nombre con la idea de salvación, que es Jesús, y que también en su nacimiento hay una luz que en el caso de Moshe se puede interpretar como una estrella, pero el de Jesús es una estrella. Y también hay quienes anuncian esa llegada. Tenemos Midrashim que dicen que el faraón sabía del nacimiento de Moshe por sus hechiceros, y también sabemos en el caso de Ordus en hebreo o Herodes. Se cuenta como paralelismo también que ellos escaparon, José se escapó con Jesús a Egipto y luego cuando ya no lo perseguían volvió, tenemos una situación muy similar con Moshe. Entonces muchas veces nosotros la Torá la tenemos y la recibimos de Dios, pero tal vez en esta distinción de una mirada y la otra es que no se centra tanto en el nacimiento de Moshe,
que contribuyó con la redención del pueblo judío para no centrarlo en la persona, sino en Dios y en el pueblo en sí. Y después sí, ya saliendo de Egipto, aparece una luz muy importante, que sí no es al final del camino porque faltan 40 años, pero aparece una luz ahí, guiando al pueblo de Israel. ¿Cuál es? Ante Ya el estamos desierto, que adelantándonos, y vos perdón, decís Julio, que salté el Sneboer, que es algo lógico y que tiene todo que ver lo oculto, lo manifiesto, que es parte de nuestro relato, pero me fui más adelante, y te interrumpí. ¿Cuál es esa luz? pues, durante los 40 años en el desierto se La prendía la nube. luz y bueno, las nubes y había una llama que, digamos, guiaba al pueblo. Y las Claro, nubes, de acuerdo a qué tenemos, posición, determinaba el momento, cuándo tenían que partir, cuándo que tenían que Nada, parar. que quedarse. y dice en Shemot, en el capítulo 13, el versículo 21, Adonai olech lifneyem, y Dios iba lifneyem, delante de ellos. Adelante. Yomam Beamud Anan. En el día, Beamud en una columna, Amida Amud, para los que les gusta el hebreo, para puedan asociar. Beamud Anan. ¿Anan qué es? Durante el día que había. Por No, porque la luz no la ves en el día porque hay luz. O sea, nube, entonces ya. Nube. Durante Una el nube, nube. Anan es nube, una columna nube, que era una nube. Balaila Beamud Esh. Con una columna a la noche de de fuego, fuego. Leair De Laem, fuego. claro, Leair Laem, la Alejet Yomam Balaira, para poder iluminarlos y para también llevarlos de día y de noche. Y ahí sí, realmente, por ahora tenemos una luz que creó Dios, una luz que aparece en el nacimiento de Moshe, una luz que, bueno, podría haber elegido, pero no podemos ir tomando todo. Salteé esa aparición de Dios oculto detrás de la luz. Y que sí, alguna reminiscencia muy linda puede aparecer, aunque vamos a ver después sobre el tema de las velas, como nosotros decimos, nos tapamos los ojos cuando decimos la braja de las Nilot en Shabbat. ¿Por qué? Porque era oscuridad y cuando prendemos la luz, las velas, Porque ahí no podemos disfrutar de la luz, o sea, de ese fuego hasta que no esté bendito, hasta que no lo hagamos la bendición. Bien, también a veces es porque estamos diciendo, es de las pocas situaciones en las que primero hacemos la acción y después la bendición. Siempre bendecimos y después hacemos. Como decimos, bueno, Claro, voy a si no, hacer no, esto y claro. después pido permiso. Pero no podemos decirle a Adlik prender fuego en Shabbat y prenderlo. Pero también, pero esa es la explicación más técnica y alágica que usamos también desde el judaísmo conservador. Por eso me tapo los ojos y después veo que se hace la luz. También se habla de la presencia de Dios, como que no es simplemente que se hace la luz, es la Shejiná, es como que me tapo los ojos por reverencia a que está el Shabbat, está la creación, está Dios. Y es ese mismo encuentro que tuvo Moshe con el Sne Boer. Moshe temeroso de acercarse a esa imagen maravillosa y sin ser 100% consciente, al menos desde la parte mental, pero sí desde la parte de la creencia, sabía que Dios estaba ahí. Y siempre esa imagen de la luz, entre otras, pero la luz como una imagen muy potente, anunciando que ahí está la presencia de Dios. Y vuelvo a decir, por ahora estamos nosotros realmente con una concepción de una luz que nos viene, que crea el mundo, que nos guía, y que en qué parte estamos hablando de lo proactivo. Y tal vez esa parte que genera ese quiebre es cuando recibimos la Torá. La Torá, que una de las simbologías de la Torá justamente es luz, es Or. Cuando nosotros recibimos la ley, empezamos también a tener la posibilidad de llevar a la práctica. ¿Y llevar a la práctica qué? Todas esas enseñanzas de Dios y ser socios en la creación de Dios. No creando de cero, pero sí continuando y mejorando la creación del mundo, que esa es nuestra misión. Y
una vez ahí nomás que recibimos la Torá, en la parashá de Terumá se nos ordena a hacer un aporte, Terumá, e ir construyendo ese espacio donde va a morar Dios en la travesía por el desierto, el Mishkan. Y luego aparece Tetzabé que continúa con esas leyes. Y una de las leyes que figura ahí dice, Beatá Tetzabé et Bene Israel, la para allá se llama Tetzabé, dice Beatá Tetzabé, vos vas a ordenar al pueblo de Israel, Beikhu Eleja Shemen Zait, y van a tomar un Shemen Zait, un aceite de oliva, Oiga, ¿qué? no, no, no. Ah, pensé que dijeron algo. La Maor, la Alot, le Alot Ner Tamid, para iluminar, para la lámpara del Ner Tamid. ¿Qué es el Ner Tamid? La luz que siempre La está luz que prendida, está ¿no? en cada En La luz que sinagoga, enciende a las prendida en otras forma luces. eterna. La luz No, eterna. claro, Ner Tamid significa luz eterna y es la luz que está desde el Mishkan, que no sé si sabían que está desde ese momento, pero todo Beit Knesset de alguna manera retoma, no digo de alguna manera porque no es el Mishkan, porque no es el Beit HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, pero tiene elementos que remiten a esa construcción de ese primer templo en el desierto. Y lo que tenía que haber siempre es una vela encendida en forma sempiterna, que nosotros lo tenemos en cada uno de nuestros templos y que en Lambrot está encima del Arona Kodesh. Ner Tamid. No es en este caso, una vela que ayuda a encender ninguna otra, sino que es lo que constituye el espíritu de un templo. Uno en un templo, lo que no puede faltar para que eso sea un templo es un Ner Tamid. A veces uno dice el Arona Kodesh, y sí, la verdad que si uno no tiene un espacio para guardar los Sifrei Torah, que se recomienda que sean dos, tres, o 13 sería lo súper ideal, porque por ejemplo en este Shabbat vamos a leer tres, pero no es solamente el Arona Kodesh, es principalmente ese Ner Tamid que tenemos acá a la orden. ¿Y qué diferencia tenemos acá de esa luz que nos ilumina, de esa luz que irradia a Moshe en su nacimiento, respecto a esta orden en particular? ¿Qué pasa con esa luz? Para que esté, para cumplir con esta orden, ¿qué hay que hacer? Mantenerla. Mantenerla, encenderla, mantenerla encendida. Pasamos de una luz que nos guía, que nos ilumina, a lo que es el judaísmo en sí mismo cuando recibimos la Torah, que es, ojo, ustedes tienen que encender la luz. Pero no es solamente encenderla, mantenerla siempre encendida para que eso sea el lugar de culto y también lo central de toda comunidad. Porque si en una comunidad no tenemos este espacio, y este espacio callar en el sentido que corresponde, de con todo lo que requiere para realizar la tefilá, entonces no hay comunidad, no hay espacio propicio para reunirnos. Pero para eso, no es que Dios aparece como en el Sneboer, como en la zarza siempre encendida, no va a aparecer más como una columna de fuego, ustedes tienen que encender esa luz. Y no solamente, no, pero los tiempos de Aarón, no, no. Los tiempos de Aarón es el inicio. Hasta el día de hoy todos sabemos cada uno en nuestra comunidad que esa vela tiene que estar siempre encendida y que nos tenemos que ocupar de eso. Y ahí empieza. Pero después hay otra, no es solamente esa velita, que esa velita lo digo de una manera así diminutiva, pero es más que eso, que tiene que estar siempre encendida. De hecho no dice velita, dice ner, vela, llama. ¿Qué otro elemento tenía que estar encendido siempre? La menorá. La menorá. Muy bien. Y tenemos entonces en la para allá que se llama, ay Martín, me da ganas de preguntarte a vos, porque sé que lo sabés, pero no importa, Miketz, como quieras, vos también podés, porque estamos siempre muy en contacto, entonces es como muy difícil no hacer team. Hay una para Miketz. allá que habla justamente del encendido de la menorá, pero no del encendido de la Ah, menorá, del origen del encendido de la menorá. Y esa para allá no se llama encendido, no se llama menorá, se llama Bealotja. Beat Doha. ¿Qué significa Bealotja? Bealotja, siempre tan simple las palabras.
y encenderán, Bien, significa eso, el sentido es ¿no? cuando Ah, enciendas. Pero en realidad, si uno ve la palabra, no dice que yetadlik cuando enciendas. Dice vealotja, la alot. Todos me dicen, no sé qué me estás diciendo, Debbie. ¿Sí saben lo que es la palabra aliá? Subir, de Aliá viene. claro. Bueno, ese- Y que viene desde irse a vivir a Israel a subir. ¿Subir qué? A la Torá. ¿Por qué uno sube a la Torá? O sea, podemos tener una bimá, un escenario con escalones, no es lo recomendado, pero bueno, la verdad que se ve mejor y todos pueden seguir toda la ceremonia, pero no es que se requiere que haya un espacio con escalones. ¿En qué sentido uno sube? espiritualmente. Espiritualmente. Espiritualmente, ¿sí? Y es muy hermoso pensar que al encender eh, la menorá, al encender el Netamid, al encender la Hanukkah, uno se eleva. Y a mí me parece muy maravilloso, por supuesto como rabina me maravillo con la tradición, pero lo comparto, que sea como un sinónimo cuando no son sinónimos para nada. Cuando enciendas, y si uno ve, no, dice cuando te eleves, no, pero no tiene sentido cuando te eleves. Encender la menorá y elevarse es lo mismo. Y lo sobreentendemos porque, no solamente porque lo estoy diciendo, cada vez que encendemos una vela vinculada con la tradición, con la espiritualidad, nos sentimos conmovidos. Y si nosotros lo encendemos y muchas veces decimos, a ver, ¿puedo agarrar dos tapitas de gaseosa y encender ahí las velas? Puede ser si lo hacen los chicos para hacer una hermosa janquía y ahí sí nos conmueve. Pero tenemos que darle una belleza a todo ese momento para poder conectarnos. Y cada vez que nos reunimos y encendemos ahora las velas de Hanukkah, cuando encendemos las velas de Shabbat, eh, sentimos que empieza un día especial y para cada uno termina una semana que habrá tenido sus características que nadie de los demás puede saber y tiene la esperanza de lo que está por venir. Y sabe que empieza un momento diferente y si no lo sabe, ese encendido lo acompaña para empezar a concientizarlo, para empezar a sentirlo así. Tenemos entonces que en esta para allá se da la orden de encender la menorá como parte de los elementos rituales que tienen que estar en el culto. ¿Quién tenía que encender la menorá? No, el sumo sacerdote. Bien, ¿quién era el sumo sacerdote? Porque por ahora tenemos mucho Aarón, cargo, pero Aarón, están... Aarón, Bien, por ahora era Aarón, o sea, Aarón empezaba a ser Cohen. Después iba a haber categorías de Cohen, es cierto, pero Cohen, en principio, ¿qué tal? Cohen Me llamo Aarón, Aarón. Y era el hermano de Moshe. ¿Y de qué tribu? de Leví. Fíjense cómo ese hombre de la tribu de Leví y esa mujer de la tribu de Leví empiezan a cobrar identidad y empiezan también a esa luz que esos engendraron, compartirla con todos los demás. Y ese Aarón, hermano de Moshe, que fue el primero en recibir esa orden de encender la menorá y así ir conformando el culto, ir inaugurando el culto a Dios. Él también no solamente encendía e iluminaba a ese Moshe que dio luz, pero después estuvo oculto, sino también cuál fue su función principal. ¿Por qué aparece en juego Aarón? No aparece ahora, aparece muchísimo antes. Lo ayudó con el faraón ¿A Exacto. qué? a hablar, Hablar, Era el que porque era ayudaba a tartamudo. Moshe en su tartamudez. tal cual. Vemos entonces la conexión de la palabra, la luz, la palabra crea la luz. Moshe, que no podía hablar, Moshe que estuvo oculto y que su familia fue la que lo cuidó, pero también fue a la luz, donde fue salvado con el amor de muchas mujeres y que así llegó la salvación también para el pueblo judío, pero no podía hablar. Y era Aarón el que iluminaba, el que también puso en palabras la orden de Dios frente a un culto, a un poder totalmente diferente al de ellos. Eh, y fue el primero entonces en encender la menorá y ahí seguimos avanzando en el tiempo.
Y vamos al eje de la palabra luz, no digo al día de hoy, en el sentido de que seguimos en el pasado, pero sí también en el presente. Llegamos a Hanukkah. Vuelvo a preguntar en diferentes lugares, pero me parece muy lindo. ¿Hanukkah qué significa? Reinauguración. Inauguración. No. Y está bien lo que vos decís veces, reinauguración, porque ¿qué se inaugura en Hanukkah? El templo que estaba Profanado. Que el profanado, templo ahí está la palabra. que fue profanado por los griegos. Bueno, así como empezó contando Eva, y siguió Beth y también Sara, eh, el Beit HaMikdash, en los tiempos en que se dice los griegos, pero la palabra griegos es muy abarcativa, ¿sí? Es importante también pensarlo al día de hoy. Antíoco Epifanes, que era en ese momento quien gobernaba en la región que correspondía a la antigua Yehudá Judea, que también siempre lo pongo en palabras en toda ocasión que se tenga para que recordemos que ese territorio en esos tiempos si nosotros somos judíos es porque venimos de Judea, De Judea. que está muchísimo tiempo antes, y así, bueno, para las cuestiones actuales es relevante recordar nuestra historia. Y habían decidido no dejarse someter por ese poder que era tan tentador, que por momentos fue incluso culturalmente interesante para el pueblo judío, pero cuando empezaron a obligarlos a no poder practicar sus costumbres y las mitzvot, y sí tener que hacer otras costumbres que no eran propias, se generó la rebelión de los Macabim. Los Macabim y Matitiau. ¿Quiénes eran? No eran simplemente personas muy valientes que lucharon con lo que había y con lo que no sabían, pero con mucho ideal. ¿Qué función tenían? ¿Los sacerdotes? Sacerdotes. Ahí sí va la función de Cohen Gadol, sumo sacerdote, porque ya vamos avanzando en el tiempo, no era solamente Aarón el primer Cohen, sino que ya había muchos Cohanim y había diferentes jerarquías. Y ya estaba la jerarquía del Cohen Agadol, que tenía una función diferente de los demás. Y Matitiau, que perfectamente también como autoridad religiosa, como lamentablemente pasó en muchas historias y los profetas se enojaban mucho, podrían haber tenido una posición de privilegio con las autoridades que oprimían al pueblo, decidieron defender la identidad del judaísmo. Y ahí sí, vencieron militarmente y cuando llegaron al Beit HaMikdash y lo vieron dedicado al Zeus olímpico, lo limpiaron, lo restauraron, pero eran Kohanim. ¿Qué tenían que hacer los Kohanim? Bealotja, ¿qué tenían que hacer? Purificarlo. ¿De qué Purificarlo. manera? Encender. Con el aceite. Encender la menorá. Encender la menorá. En su momento, podríamos decir, aunque es un anacronismo, el primero en hacer una Hanukkah fue, para decir la palabra Hanukkah fue Aarón, porque él inauguró el culto, pero es un anacronismo Claro. total. Quienes reinauguraron en ese sentido, sí, porque el templo ya había sido inaugurado en el Beit HaMikdash. Fueron no solamente los Kohanim, que es importante saber, los Maccabim porque eran los valientes, porque eran Kohanim. Y no nos olvidemos de eso. Ellos eran los que lo podían hacer. Y ahí sí volvemos a la idea de la luz, a encendiendo esa menorá. Ojo, importante también, no está de más señalar, no encendieron la Hanukkah los Maccabim, sino que encendieron la menorá que estaba en el Beit HaMikdash. Y así volvieron a que la luz ilumine el mundo, que es el Beit HaMikdash, es nuestro mundo. Y así lograron una nueva bría de la manera humana que podemos hacer, que es continuar con esa identidad que ya tenía siglos. Y al día de hoy nosotros seguimos, no somos Kohanim en realidad, yo siempre lo digo para nada, cancherear soy Bat Cohen, pero no sirve de nada porque siendo hija de un Cohen no tengo ninguna atribución, solamente decirlo en los grupos de estudio para sentirme contenta, pero nada más. Pero sí eh, tenemos nosotros la misión de continuar con ese encendido, con la Y en los Hanukkah. Shabbat también, ¿no? Al ¿Eh? encender, que al encenderlo, y cada Shabbat también. Por supuesto, pero déjamelo para el final, María, por favor. En Hanukkah nosotros recordamos, claramente tenés razón, en Hanukkah recordamos
ese encendido de los Macabim, que recordaba ese encendido de Aarón, que recordaba ese Ner Tamid, y que fue un crecimiento respecto de esa nube que nos guiaba y esa columna de fuego que nos guiaba en el desierto, esa luz que apareció espontáneamente, esa luz que fue creada, pero que los Macabim nos dijeron, la luz la tenemos que encender nosotros y la tenemos que encender, sobre todo teniendo en cuenta el milagro de Hanukkah, a pesar de que la certeza nos diga que esa luz se va a apagar y que esa inauguración en lugar de reinaugurarse, vuelve a la oscuridad. Y la luz aparece cuando podemos A ir un pesar, poquito más allá. Y a ese más pesar. allá no tiene que ver con la razón, sino tiene que ver con la fe, claramente, que implica un salto al vacío o no tan al vacío, un abrazo tal vez con Dios, que es lo que dice la Cábala. El poder, en el Zohar habla de que esa luz que recorrió el mundo después fue oculta, pero que no hay problema porque los tzadikim pueden encontrar esa luz y para pensar en la idea de tzadikim, son ustedes mismos que se encuentran un día como hoy tratando de aprender un poco más sobre la idea de luz. Entonces, claramente, con este espacio de estudio que hablamos de la palabra luz, ustedes están trayendo luz al mundo porque para que esa luz aparezca hay que estudiarla. Así que de esa manera, más allá de que en un ratito puedan encender la menorá, ya entre todos pudimos no solamente hablar de la luz, sino traer un poco más de brillo a este mundo. Y por Debbie, supuesto, en cada Shabbat volvemos a recrear esa luz del inicio, de la creación, haciendo que nuestro hogar sea un mundo, con toda la bendición que eso nosotros traigamos desde el corazón para cada Shabbat. Debí también estudiarla y agradecerla cada mañana cuando uno se levanta, ¿no? Porque ahí entramos en la oscuridad y recibimos la luz y le agradecemos a Jen que fue fiel, ¿no? Es como que nos da la vida nuevamente. Porque según la Kabbalah es como que el alma se eleva y Sí, en las este, brajot que decimos se habla justamente que podemos distinguir entre el día y la noche y o que, como habíamos visto en Tefilá en algún momento, que el gallo puede distinguir entre el día y la noche y canta, entonces nos desperta, así como él puede distinguirlo, bueno, nosotros también podemos empezar un nuevo día y bueno, y todo lo que implican esas bendiciones para el inicio. Y bueno, nada, muchas brajot para ustedes también, porque si bien la braja es lluvia, que se contrapone con la luz, pero el agua, el fuego, todo es lo que representa de alguna manera la Torá, y la Torá es la palabra que nos transmitió Dios para que podamos vivir mejor en este mundo. Hanukkah Sameach, Hag Aurim Urim Sameach. Sameach. Javi, Y Gracias, gracias, Debbie. Gracias. muchas Gracias, gracias. Debbie. Debbie. Nos buen encontraremos recorrido. Gracias. probablemente, Gracias. no en enero, no sé si en febrero, pero seguro que en marzo retomaremos con las charlas de Milim. Gracias a Debbie y a todos los que se sumaron durante todo el año, tanto a participar como a dar las charlas, rabinos, seminaristas, personas de las comunidades. Así que gracias a todos y nos Gracias, encontramos la Martín. Gracias, próxima. Martín. Gracias, Gracias, Chau, Martín. Ay, chau. gracias. Hanukkah Besito, Sameach. corazón. Chao. Bye.